El Evangelio es según San Juan. Pasó Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, que es el Tiberíades, y le seguían una gran muchedumbre de gentes, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió Jesús al monte y sentóse allí con sus discípulos. Estaba ya cerca la Pascua, día de gran fiesta para los judíos, y como levantase Jesús los ojos y viese que venía a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coman todos estos? Esto lo decía para probarle, pues sabía bien él lo que había de hacerse. Felipe le respondió: No bastan para ellos panes por valor de 200 denarios, para que cada uno reciba un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y Jesús dijo: Haced que se siente la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Sentáronse pues los hombres en número de unos 5.000. Tomó entonces Jesús los panes y, habiendo dado gracias a su Padre, los repartió entre los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los peces, dando cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que han sobrado para que no se pierdan. Los recogieron y llenaron 12 cestos con los pedazos que habían sobrado, de los 5 panes de cebada a los que comieron. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro de Jesús que había hecho él, entonces dijeron: Es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, conociendo que habían de venir a llevarle y hacerle rey, huyó otra vez solo al monte. Pueden sentarse. La epístola es según el apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual fue dicho en alegoría, porque estas 2 madres son los 2 testamentos. El uno dado en el monte Sinaí, engendra esclavos, y es figurado en Agar, porque el Sinaí es un monte de la Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre, y es madre de todos nosotros. Porque escrito está: Alégrate, estéril, que no das a luz, prorrumpe en gritos de júbilo tú, que no eres fecunda, porque son muchos más los hijos de la abandonada que los de los que tienen marido. Nosotros, pues, hermanos, somos los hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía el nacido del Espíritu, así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava, sino el de la libre. Y así, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre, con la libertad con que nos libertó Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, como sabemos, nos encontramos en el domingo cuarto de Cuaresma, precisamente en la mitad de la misma etapa preparatoria para la Pascua de Resurrección, faltándonos 2 domingos de Pasión y el próximo domingo ya de Pascua de Resurrección. Pasamos los 3 domingos anteriores acompañando a nuestro Señor. En primer momento, el primer domingo, como recordamos, fuimos con nuestro Señor al desierto, donde Él fue tentado por el demonio. El segundo domingo lo acompañamos para fortalecernos en el Monte Tabor, junto a los apóstoles. Y el domingo pasado asistimos a la liberación de un poseso por parte del demonio de nuestro Señor, libertado por nuestro Señor Jesucristo, demostrando de esa manera el poder que tiene sobre Satanás y sobre su reino en el mundo. Hoy finalmente este domingo, que se llama el Domingo de Letare por el introito que fue rezado de Letare, nos llama a alegrarnos, a gozarnos. De hecho, eso quiere decir letare, alégrense. Y es manifestado también con el mismo color que usa el sacerdote el día de hoy, que solamente el color rosado se utiliza en 2 oportunidades. Hoy, domingo cuarto de Cuaresma,
y el domingo tercero de Adviento. Estos 2 días se utiliza el color rosado para significar un aligeramiento, una liviandad de la penitencia y una como especie de desahogo, de recuperación de fuerza para continuar lo que nos falta. Ahora bien, este gozo que nos invita a la iglesia y que quiere que tengamos, debemos conocer cuál es el que pide de nosotros, porque hay distintos tipos de gozos, pero es uno específicamente que nos pide la iglesia. Hay gozos, por ejemplo, recordemos, que son los que nos ofrecen los 3 enemigos del cristiano. Nosotros tenemos la carne, uno de ellos, el mundo y el demonio. Son los 3 que cooperan, asusando el demonio de nuestra carne, valiéndose de los principios y las máximas del mundo para hacernos caer. Nosotros, lamentablemente por la experiencia que tenemos cuando pecamos, experimentamos un gozo, una alegría, pero esa alegría es pasajera, dura muy poco y además de eso nos deja la mancha del pecado, nos deja la culpabilidad y el remordimiento de la conciencia. Por supuesto, ese gozo no nos va a proponer la iglesia, no es el que quiere de nosotros. Hay otro tipo de gozo también, que es un gozo sano, que no es malo, que es bueno, y que lo experimentamos cada día en mismas acciones cotidianas. Compartir la comida con la familia, reunirnos con amigos y otras actividades que podemos enumerarlas. También este gozo, que en sí es bueno, no es el que quiere de nosotros hoy la iglesia. El gozo de hoy justamente está figurado y está escrito en el introito. Nos dice: alégrate Jerusalén. Perdón, me alegra en lo que me ha dicho, iremos a la casa del Señor. El gozo que quiere la iglesia, gozo que nos propone el día de hoy, es un gozo dirigido a Dios nuestro Señor, un gozo encaminado a la casa del Señor, que es efectivamente lo que estamos haciendo hoy. Estamos santificando el domingo estando presentes acá. Este gozo en el cual le damos culto a nuestro Señor, le adoramos, le agradecemos, suplicamos también las gracias que necesitamos para continuar la vida cristiana, para mantenerlos en la vida de la fe, es el que después el mismo apóstol San Pablo nos irá explicando en la división que hace en su epístola de las 2 generaciones que hay. Sabemos, nos dice el apóstol San Pablo, que hay 2 generaciones. Abraham, antiguo patriarca justamente del Antiguo Testamento, de la antigua alianza, tuvo 2 hijos. Un hijo que se llamaba Isaac y el otro hijo que era Ismael. Ahora bien, los 2 hijos eran nacidos de distintas madres. Un hijo, Isaac, se dice que es el hijo de la promesa, el heredero, el bendito de Dios en definitiva. Y el otro Isaac se dice que es el hijo de la esclava, el que no va a heredar, el que, digamos, tiene su premio, su consolación acá en la tierra. Ahora bien, el apóstol San Pablo nos dice que esto fue dicho en figura, es decir, fue dicho para nosotros. Se refiere, los hijos de la esclava, a los hijos del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, que estaban bajo el yugo de la ley. Nosotros ahora actualmente estamos en la ley de la gracia, la nueva alianza, que es el Evangelio predicado por nuestro Señor y por los apóstoles. Nosotros, en definitiva, venimos a ser esos hijos herederos de la promesa de que nos habla San Pablo, el apóstol. Esos hijos de nuestra madre. Ahora bien, esta madre que es libre supera grandemente a la madre de la esclavitud de la antigüedad. La madre de los antiguos, que era como la iglesia de los judíos, era la sinagoga. Ella engendraba esclavos. Nosotros somos hijos de la iglesia, que engendra hijos libres, hijos para el cielo. Ahora bien, hay un punto muy importante que debemos considerar y que es como la base y el fundamento a todo lo demás, a toda nuestra vida sobrenatural y a todo lo que después podemos recibir, y que es en definitiva lo que se nos hace hijos de Dios, hijos de la iglesia. Y es el don de la fe, el don gratuito que nosotros tenemos de la fe. Es la base y el fundamento absolutamente de todo. Sin la fe no podemos avanzar, no podemos ni dar el primer paso en la vida sobrenatural.
nos estancamos en la tierra. Sin la fe realmente somos hijos de la esclava y nos asemejamos más a los animales que a hombres. La fe nos invita a ser celestiales, a una vida divina, una vida espiritual, no una vida carnal, no una vida basada en los principios del mundo, que el mundo justamente nos propone todas las cosas que se adquieren en esta tierra y que pasan. Salud del cuerpo, éxito, dinero, prosperidad material. Eso es lo que nos ofrece el mundo, con su acompañamiento del remordimiento, del disgusto, de esa hambre que nunca y jamás es saciada ni lo será. Entonces, esta fe, este don grandísimo que nosotros tenemos, que nos hace hijos de Dios y que nos da la posibilidad de llegar a la gloria eterna, es un don que no lo tienen todos. De hecho, si nosotros observamos claramente, la realidad que nos rodea hoy día, el mundo donde estamos, no vive de la fe. Es un mundo, no solo diría apartado y olvidado de Dios, sino directamente anticristiano. Los principios, las máximas que rigen son otras. No hay conciliación entre el reino de este mundo y el reino de Cristo nuestro Señor. Nosotros somos hijos de la iglesia, hijos de Dios. Entonces, viendo esta realidad puede venirnos un desasosiego, una falta de tranquilidad y paz, y en definitiva una especie de mancha al gozo que debemos tener hoy. Ese gozo de ser miembros de la iglesia, de tener la fe verdadera, de tener los sacramentos verdaderos, la misa verdadera y estar hoy mismo y acá cumpliendo la voluntad de Dios, santificando el domingo. Viendo la realidad que nos rodea, viendo inclusive a nosotros mismos, cuántas personas estamos acá presentes. Yo creo que no llegamos ni a 30 personas, como muchos seremos hasta ahí. Y si comparamos la cantidad de gente que hay acá, en la misma ciudad de Córdoba, en la provincia o en la Argentina, y las pocas comunidades que hay católicas, el panorama es desalentador. Y si consideramos más todavía que estamos rodeados afuera de enemigos que nos proponen todo lo contrario a lo que tenemos que hacer para salvarnos, que es lo más importante de todo, sumado a esto, las divisiones, los escándalos que hay dentro del mismo movimiento que se dice tradicionalismo, señal clara justamente de que falta la cabeza, la autoridad que ponga orden. En una familia donde no está el padre, está el desorden, porque el padre es el que tiene la fortaleza, el que pone orden y que organiza la familia. Falta la cabeza, nos falta el papa, y estas son señales claras, manifestaciones, por lo tanto, de la falta de autoridad, el desorden que hay, la confusión general. Entonces, podríamos preguntarnos si realmente podemos alegrarnos en esta situación que nos encontramos. Ahí tenemos que considerar en este caso que si lo vemos nuestra situación con los ojos de la carne, es decir, con los ojos con lo que lo ve el hombre terreno y mundano, estamos completamente perdidos. Somos muy pocos, hay muy pocos sacerdotes, la fe cada vez parece extinguirse más. La cristiandad como tal, como era antes, ya no se conoce, no hay naciones católicas como tal, nuestros gobernantes no lo son, es una realidad. Pero por otra parte, recordemos que nosotros como hijos de la Iglesia y como hijos de Dios estamos fundamentados, estamos fortalecidos y sostenidos por Dios mismo. La Iglesia católica a la que pertenecemos no es una iglesia, no es una sociedad fundada por los hombres. Dios mismo la fundó y la sigue protegiendo, la protegerá hasta el final. Ahí encontramos un gozo para nosotros, pero también encontramos otro gozo y quizá todavía más consolador para nosotros. Y es que justamente viendo la realidad que nos toca vivir, viendo todo el desastre, viendo la falta de fe, viendo los principios anticristianos rigiendo el mundo, el hecho de que nosotros mismos, en estas situaciones, aún más con la falta de una cabeza visible, permanezcamos fieles, tengamos la fe verdadera y, por supuesto, podamos recibir los verdaderos sacramentos, asistir a la misa, poder confesarnos, comulgar y demás,
Eso es una gran señal de predilección y de amor de parte de Dios hacia nosotros. Recordemos que cuando más escasea el pan, cuando más hambre y sed, en este caso de Dios hay, los que lo tienen, los que conocen la verdad y participan de ella, son los más favorecidos, los preferidos de Dios. Esto no nos lleva de ninguna manera a soberbia, a engreírnos, porque sabemos que el don de la fe es un don gratuito, nosotros no lo merecemos, no hicimos nada para conseguirlo, se nos dio. ¿Se le pudo haber dado a otros? Sí, pero se nos dio a nosotros, porque así lo quiso Dios. Entonces, ese es el mayor gozo que podemos tener la fe verdadera, ser miembros de la iglesia, tener los lentes de la vida sobrenatural, sí los lentes que es la fe, porque nuestros ojos de carne no pueden comprender, no pueden ver el milagro, por ejemplo, de la transustanciación en la Eucaristía. Lo creemos por la fe. Sin ese don, realmente estamos perdidos y pasamos a ser casi como animales, como es el resto de la sociedad, como es la gente que vive sin Dios. Entonces tenemos para gozarnos, sobremanera para gozarnos, no solamente por el don de la fe, sino también por lo que el mismo Evangelio nos presenta el día de hoy. Nuestro Señor, como sabemos, nos relata el Evangelio, sanaba enfermos, predicaba, sanaba enfermos, le seguían y los alimentaba. Hoy vimos el Evangelio, el milagro de la multiplicación de los panes. Eso también es figura de lo que sucede hoy mismo en nuestros altares, lo que sucede aquí mismo. Nosotros, si estamos muertos por el pecado mortal, podemos, al igual que los enfermos de antes, no solamente, o más bien, no por conseguir la salud corporal, que sabemos que pasa, que sabemos también que Dios la puede dar o la puede quitar, porque lo que importa es la salud del alma. Importa, si salvamos el alma, lo conseguimos absolutamente todo. Esa salud la podemos recuperar por medio de la confesión, a los pies del sacerdote, confesando nuestros pecados, volvemos a la vida. Porque recordemos que el sacerdote es otro Cristo. Así que podemos pensar sin ningún temor a equivocarnos, que cuando nos arrodillamos está nuestro Señor Jesucristo delante, escuchándonos y dispuesto y esperando a que confesemos nuestras faltas para perdonarnos. No solamente esto, sino que nos invita hoy mismo a alimentarnos. Quiere que comamos, no quiere que perezcamos, vino a salvarnos. Entonces, la multiplicación de los panes también se producirá hoy mismo aquí. El sacerdote consagrará la hostia, pasará a ser nuestro Señor y hará justamente la multiplicación de los panes. Cada uno de nosotros seremos alimentados como lo fueron en aquel tiempo los judíos de mano de los apóstoles. Podremos comer el pan de la salud, el pan de vida, que es Dios nuestro Señor que se nos da, que muy poca gente, recordemos, lo recibe hoy día. Muy poquísima gente. Ahora bien, y como recordatorio, como disposición que tenemos que tener para recibir a nuestro Señor, recordemos que son 3 condiciones. Tenemos que estar en ayunas 3 horas de alimentos sólidos, 1 hora para alimentos líquidos. Tenemos que estar en gracia de Dios. No podemos recibir a nuestro Señor si estamos en pecado mortal. Sin antes reconciliarlos con Él por medio de la confesión de nuestros pecados, no podemos recibirlo en la Eucaristía. Y también saber quién vamos a recibir, que es a Dios nuestro Señor. En definitiva, tenemos motivos sobrados para gozarnos a pesar de todos los problemas, de todas las angustias que padecemos día a día y la cruz que llevamos cada uno de nosotros. Cruz distinta y propia de cada uno, y cruz no olvidemos que Dios coloca sobre nuestros hombros y que depende de nosotros en cómo la vamos a llevar. No olvidemos que no estamos solos, Dios nos protege. Está la Santísima Virgen ahí, nuestra Madre también, así como la Iglesia, protegiéndonos y acompañándonos. Tenemos a nuestro ángel de la guarda que nos guía y nos protege de los asaltos del demonio. Nos inspira buenos pensamientos. Están los santos, nuestros patronos protectores. Y tenemos todos los medios realmente para alcanzar la gloria eterna, para llegar a ese gozo cumplido y pleno que hoy lo gustamos y lo gustaremos en la Eucaristía, pero será completamente acabado en la gloria eterna,
donde poseeremos a Dios sin temor a perderle, donde no habrá ningún enemigo, ningún peligro, ya no habrá más trabajos, ni dolores y angustias. Y esto será un gozo completo para siempre, sin temor de perderle. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.